va a haber 1 o 2 entregas, pero los tiempos van a tener que ver más con organización a tiempos acotados donde vos te veas impedida de reflexionar y pensar. No vamos a trabajar en contra de lo que hemos intentado hacer en todo el seminario, o sea que van a tener tiempo, ni tanto tiempo que no lo entreguen más y esto se diluya, ni poco tiempo que no te sirva a vos para hacer algo interesante, donde vos puedas pensar y demás. Pero nos tenemos que organizar, bueno, en función de poder corregir así que no. Claro, la idea es que si esto es un seminario básicamente pensado para licenciatura, no es que los de profesorado no lo puedan tomar, pero sino en función de la investigación, ¿no? Porque es un seminario Exacto. donde contamos, bueno, cómo se hace para investigar juegos, ¿no? Qué es lo que nosotros hemos hecho y cómo se produce o se construye saber a partir de la investigación, entonces que les sirva también, como decías, es como un ejercicio de investigación, o un ejercicio de escritura de tesis. Esto quiere decir, va a tener ciertas formalidades, pero con cierta flexibilidad de que ustedes están en un proceso de formación. ¿Sí? Tienen que aprender o ejercitar la escritura, la comunicación, ¿sí? Cómo comunico una idea, cómo comunico una... Por eso tiene más las características de ensayo. ¿Sí? ¿Qué es lo que implica un ensayo? Como su nombre le indica, ensayar, probar una idea, una suposición, una hipótesis. ¿Sí? ¿Cómo pienso una idea de investigación? En torno a juego, bueno, ¿cómo pienso una idea respecto a un concepto, a una problemática? ¿Sí? ¿Cómo problematizo un saber, una práctica, algo, y la pongo ahí, la construyo como objeto y la pongo a discusión? Si bien nosotros decimos, bueno, escriban algo sobre juego, y wow, uno no sabe para dónde empezar, como dice Ceci, es como poner un plazo demasiado laxo, ¿no? Uno te corre tanto la meta que se cansa y no llega. Ni tampoco tan pronto que uno termina haciendo un copio y pego, corto y pego, sin ningún tipo de producción. La idea es que en un ensayo uno prueba, se aventura a construir un problema y a aventurar una pequeña reflexión en torno a eso. Para eso uno Como puede el decir, tema, bueno, el como el juego tema en que vamos a ver hoy. general, estoy explicando todo, ¿no? Como el tema de, no, como el tema de hoy, Como el que tema vamos de a hoy, hablar, ¿no? exacto, en Cómo armo, consonancia. claro, un problema y lo pongo a debate, que puede ser ya sea el juego en general, la enseñanza del juego, etcétera, o puedo tomar dentro de todo lo que vimos en el seminario, no sé, debate, naturaleza, cultura, ¿sí? O lo que vamos a ver hoy, el problema, el saber del problema, que es cómo encuadrarlo, a qué respecta esto, la ficción, qué es el saber de la ficción, qué es lo que esto involucra, tomar una posición teórica, ¿sí? Es decir, bueno, el saber, para mí la ficción tiene que ver con la mímesis platónica y desarrollo, por qué para mí tiene que ver con la mímesis platónica, y hago una pequeña conclusión. Eso es más o menos la estructura de lo que sería un ensayo. Hacer un recorte, tomar algo, consignarlo como problematizarlo, es decir, ponerlo ahí en tensión, aventurar, hacer un desarrollo de eso, pueden ser dos posiciones encontradas, puede ser una profundización, puede ser... Y después una pequeña conclusión donde uno sienta posición. Es decir, bueno, para mí, la ficción tiene que ver con la mímesis aristotélica porque implica el ejercicio de y una pequeña conclusión. Pero ustedes ahí van a ver el ejercicio que tienen que hacer en su tesis de recortar un problema. Esto va a ser mucho más acotado porque es sobre lo que planteamos en el seminario, sobre lo que planteamos en el libro, sobre esta construcción más acotada, un pequeño ejercicio de profundización sobre un tema muy chiquitito y una pequeña conclusión donde uno se puede mandar a decir lo que le parece, con los fundamentos vistos en el desarrollo. ¿Sí? Porque la confusión más bastante común que uno encuentra a veces cuando se pone en este camino de sentarse a escribir es, pues,
lo que se llama a mí me parece tismo. A mí me parece tismo. O yo opino, en la opinología sin Eso te iba fundamento. a decir. Yo opino, Te iba a sí. Opino, prender la tele, todo el mundo opina de cualquier pavada. Ahora, uno tiene que dar cuenta en investigación, uno tiene que dar cuenta de aquello que está investigando. O sea, tiene que fundamentar lo que uno dice. Desde, bueno, los textos, desde una pequeña indagación, desde... ¿sí? La hipótesis es una suposición. La hipótesis te marca el horizonte, te marca la dirección, es lo que siempre te está indicando para dónde vas. ¿Sí? Yo digo, bueno, voy a ponerme a pensar si el juego sirve o no para aprender habilidades y destrezas. Bueno, ahí va mi horizonte. Ahora, después de eso, tengo que juntar como información en relación a eso para ponerlo en tensión. Y después cuando concluyo, voy a concluir diciendo, bueno, en función a todo esto que observé, puedo sacar la conclusión de tal cosa, ¿no? Y aventurarme en un ensayo a decir una u otra cosa. Lo que no definimos, Q, que después lo podemos charlar, pero bueno, lo podemos poner a debate, si puede ser grupal o no. Sí, a mí siempre me gusta la cosa... A mí me parece re interesante siempre y cuando el grupo no sea tan grande que hay No, gente que claro, solo... puede ser de a dos, y de hecho este seminario fue planteado así, como una conversación desde nosotras mismas. Puede ser Exacto. en parejas, cosa de tensionar ahí la cosa, o de que se produzca algún debate, o yo creo que el estudio, bueno, nosotras somos como defensoras del trabajo grupal y de que Exacto. la cosa se haga. Para mí es interesante, salvo los grupos muy masivos donde siempre Sí, el quinto o el cuarto se va mate. sí, y en el contexto de la virtualidad es difícil también. Sí, Pero sí. bueno, eso lo podemos dejar abierto con cierto margen de reglas, porque somos lúdicos y ponemos reglas para los juegos. Con cierto margen de reglas, manejándose esa libertad que plantean los juegos. Puede ser individual, puede ser de a dos, puede ser, bueno, establezcamos esas condiciones sin que sea una condición exigida. Tiene que ser de a dos, porque esa cosa también, viste, a veces de lo escolar, yo me ha pasado con mis hijos. Tenemos que hacer un trabajo en grupo. Y es un chino, porque No, uno por está eso. acá, uno está en Villa Elisa, otro está en Citel, otro está en Berizo, y conjuntar a todos los pibes para que se... No, pero que Porque a sea mí una me tocó opción. con Pedro, que vive en Barrio Jardín, y con Joaquín, que vive en Los Talas. ¿Y vos dónde vive? En Villa Elisa. Ah, claro. No, deja que los grupos se armen como quieran, como puedan las familias. ¿Viste? Está Eso bien. también. Pero podemos, dentro de ciertos márgenes, manejarnos. Eso lo vamos viendo. También sepan que pueden contar con pedirnos, porque no nos hemos excedido en la bibliografía, pero bueno, es algo que nos apasiona, acumular y tener bibliografía en relación a juego. Y María Eugenia tiene un TOC, que es bajar todos los libros habidos y por haber del planeta. Así que lo que necesiten en cuanto a bibliografía, que tenemos mucho en PDF, si alguien quiere ahondar en alguna problemática que excede la bibliografía que les brindamos, obviamente que podemos conseguirles lo que, bueno, con algunos límites, pero lo que quieran y necesiten. Eso o lo mismo que en forma permanente y continua contestamos mail y demás de lo que necesiten. No es que van a quedarse solos en la producción del trabajo, ¿no? Y que después del Claro, seminario, bueno, si te he visto no me acuerdo, yo no te conozco. arreglate. Claro, No, yo no sí. te conozco hasta que lo entregues. Eso sí, cuando Así piden que, bibliografía, además, agárrense, porque no van menos de claro, 3, 4 libros, ¿no es cierto, Steffi? Material para... ¿Tenés algo de...? Bum, 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 bum. Ahí sale el bombardeo de... Pero bueno, todo es con onda y con amor. está muy bien. Bueno, arrancamos, ¿no? Yo ya puse a grabar Arrancamos. hace un ratín para no olvidarme.
Rami le pesa la cabeza, pero bueno. Y es la hora de las ¿Viste 7 cuando, cuando Ya me ya no sabés? contarán. Caí medio tarde, me colgué un poquito. No, estábamos charlando sobre el trabajo final, Rami, pero bueno. Ah, bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Tiempo no les va a faltar. Vamos Bueno, a poner límites y pautas, pero si hay algo que no les va a faltar es tiempo. joya. Y sí, así que eso tranquilos. Lo importante Sí, es que sea algo, que sea un trabajo interesante para ustedes y para nosotros leerlo también. ¿Eh? Miren qué hermoso power, viste que el amarillo quedó re lindo. quedó hermoso, sí. Lo que no los tengo es a ustedes, así que no sé si estoy saliendo, no me... Sí, no, yo te veo a vos y al power. Ah, mira qué bien. Bueno, yo no los veo, así que a nadie. No sé estas cosas de la... Ah, bueno, No, el anterior, sí. ahí que, Bueno, ahí. vos decime, Ceci, si de golpe, no sé, salgo muy despeinado, ¿qué? Pues no me veo ni los veo a ustedes. El otro día hablaba una profesora de qué loco esto de que uno se ve todo el tiempo dando clase, cosa que no pasa normalmente. Ay, sí, y verse No, después, cuando las no, es filmaciones, un horror. yo Sí. me quiero No me matar, peiné mucho, pero bueno, soy insoportable hablando. sepan disculpar. Bueno, Bueno, arranco, Cu, con esta. arranque. Bueno, el saber, no sé si recuerdan, después vamos a hacer dentro del mismo Power en relación al saber, va a haber una placa donde vamos a retomar lo ya visto, así que van a poder como empezar a hilvanar lo ya dado. Pero bueno, lo que hoy nos convoca es el saber del problema, recordando que la clase anterior hablamos sobre el saber de la ficción y la clase que viene vamos a hablar sobre el saber del acuerdo. ¿Sí? Son los tres saberes necesarios y habilitantes de lo que podemos decir estamos jugando. ¿Sí? Para dar cuenta del saber de problemas hemos puesto acá una cita de un autor que lo han visto ustedes al menos en Educa 2, yo lo he dado en los teóricos, lo han visto en el curso de ingreso, que es un texto de Tato Pavlovsky, un dramaturgo que murió hace unos 3 años, que tiene un libro para mí maravilloso que se llama Historia de un espacio lúdico. Y él lo que propone, que es lo que ustedes llaman comúnmente y preguntan, ¿es eso que habla de las fichitas? Sí, es el texto que habla de las fichitas y da cuenta de justamente la construcción de un juego en base a fichitas, que en su primer momento fueron botones, que impulsan a otra fichita y juegan así una suerte de mete-gol con fichines, ¿no? Acá lo interesante, lo que pone de manifiesto Pavlovsky, y por eso lo tomamos para hablar de problema, que Pavlovsky como dramaturgo narra todo lo que es meterse en este mundo ficcional del que hablamos la clase anterior y de cómo se va reconstruyendo el problema de forma tal de vivir un momento emocionante. Y acá lo que pone de manifiesto que él sigue jugando este juego con fichitas que impulsan a otras fichitas, hace, repito, una suerte de metegol con fichines, lo que manifiesta que este juego es jugado por él ya de grande y armaban en su casa grandes torneos, ¿no? Obviamente lo interesante de este texto es que él en el relato va mezclando lo que es no literal, recuerden que hablamos en la clase anterior de lo no literal en el marco de la ficción, con lo literal. Entonces va mezclando los distintos niveles de lo que significa meterse en una situación de juego. La regla, lo no literal y lo que es toda la escena que va dibujando y estructurando el juego. Por eso es muy interesante, se lo podemos agregar después, Cuca, o me parece que está en la Sí, bibliografía, el texto de Pavlovsky. Acá lo que se pone de manifiesto es una cita donde él retoma el juego que su papá le había enseñado, que era un embole total, el juego que su papá le había enseñado, y obviamente como primeramente las fichas se deslizaban en función de una alfombra, en la alfombra no se deslizaba y en vez de deslizar decía que parecían ranas. Por eso él dice, la alfombra, pensé, era lo que le restaba velocidad al juego, pues las fichas no se deslizaban sobre ellas, sino que saltaban como ranas.
Eso fue el primer pensamiento, el origen del movimiento creativo. Y a partir de ahí entonces se empiezan a probar dónde las fichitas se deslizan, terminan jugando en el piso de su casa, que era un piso de parqué, donde la ficha logra velocidad y demás. Hago toda esta introducción porque uy, Mariano, ¿qué pasó? Alguien escuché un grito. ¿Está todo bien? Sí, bueno. O alguien retó, o algo, o una chis. En función de esto, bueno, es que Pavlovsky da cuenta de esto, de cómo se empieza a organizar el problema de juego, ¿no? Dando cuenta que si la ficha no se desliza, obviamente el juego se transformaba en un embole, no tenía continuidad, no tenía velocidad y demás. Ay, perdón. La segunda filmina, o placa, vamos a decirle placa. Ay, placa. Sí, bueno, lo que tiene que ver con el problema del juego, ¿no? Esto que mencionaba Cecilia, que es lo que nos dice Pavlovsky. Ahí lo que nos define, cuando nos invitan a jugar, lo primero que preguntamos es, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a jugar el jueguito de la ficha, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta del juego? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Esa meta, ese objetivo, inmediatamente viene la aclaración de las reglas dentro de ese juego para alcanzar esa meta o ese objetivo. ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué es lo que se puede y no se puede hacer? ¿Sí? Lo que va a delimitar un poco el problema para alcanzar y lograr esa meta o ese objetivo, ¿no? ¿Cuáles son los saberes que se ponen en juego? Acá lo que estamos ilustrando un poco son lo que podríamos llamar los componentes del juego, ¿no? Estas metas que definen hacia qué nos vamos a orientar en ese juego, cuáles son las reglas, qué es lo permitido y no, va a configurar un poco esa estructura de juego, va a determinar ese despliegue de habilidades, o sea, qué es lo que voy a poder hacer, con qué habilidades me voy a enfrentar a esa situación, ¿no? Qué juguetes u objetos van a estar presentes en ese juego, en esa práctica, cuáles son esos saberes que yo voy a poner en juego, que voy a requerir para resolver esa meta, ese objetivo, ¿no? Y cómo se va a construir ese desafío de juego, ¿no? Cómo vamos a armar ese problema. Entonces, al constituirse el juego, se nos presenta ese problema a resolver, ese objetivo, donde se nos va a poner a prueba nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestros saberes, todo aquello que implica involucrarse en esa situación de juego, ¿no? En ese problema, inventar ese problema de juego. Por eso podríamos, cualquier cosa me interrumpís, Ceci, ¿eh? Sí, sí, sí. Acá trajimos la definición, una definición que nos gusta, es bastante clarificadora, sobre todo cuando pensamos en el problema del juego, es esta definición de Bernard Sweet, citado por César Torres. También, esto me voy a anotar, vamos a poner el texto de Torres en la bibliografía. Del texto de la cigarra, Game of Thrones. Sí, y también el de Gol de Media Cancha, el librito Gol de Media Cancha, que ahí Torres es donde define... Capítulo 1. Que jugar un juego es un intento voluntario de superar obstáculos innecesarios. Y ahora vamos a ver un poco de qué se trata esta definición, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el juego, tal como lo venimos planteando, es un juego de palabras, es decir, es un asunto de palabras. Implica un acto de palabra en el sentido del lenguaje, decir, bueno, cuando definimos juego, estamos definiendo también lo que no es juego, ¿no? Es un hecho del lenguaje de cómo planteamos y qué planteamos al decir, bueno, vamos a jugar, ¿no? Esta definición de César Torres, que nos trae César Torres, de acción voluntaria, de superar obstáculos innecesarios, tiene que ver con qué es un juego, ¿no? Y qué es jugar. Es una acción, es decir, es una actividad, ¿no? Hay un hacer ahí puesto en el juego. Es voluntaria, porque
accedemos a él o entramos al juego, participamos de esta misma acción, de esta actividad, por un deseo, ¿sí? Esa meta o ese objetivo, ¿sí? Eso que nos invita a la participación en esa práctica. Dice, acción voluntaria de superar. ¿Por qué? Porque hay siempre una emoción, una tensión, ¿sí? Un desafío puesto ahí, ¿no? Algo que hay que superar. Ahí es, como dice Víctor Pavía, es una fuente de emoción el juego. Obstáculos, ¿por qué? Porque nos inventamos una dificultad, un problema, algo, un obstáculo al cual tenemos que, una meta a la cual tenemos que franquear. En relación sí, al obstáculo, es interesante acá que este obstáculo es muy interesante decir no solamente innecesario, sino que es creado, es artificial, es construido. Nosotros en la vida moderna nos pasamos toda una vida intentando emplear la mínima dosis de energía para poder vivir y para poder resolver los problemas con la mínima dosis de energía. En el marco del juego, justamente buscamos complicarnos. Y acá es la chispa del juego, el brillo del juego. Y esto es lo genial del juego. Buscamos complicarnos a propósito. Claro, por ¿no? eso se dice que es innecesario, porque lo inventamos. En lugar de Exacto. actuar para resolver problemas, esa acción voluntaria inventa problemas para ser resueltos, ¿sí? En eso innecesarios tiene que ver con esto de que sea divertido o entretenido, es decir, no es necesario. A ver, Mariano está preguntando algo, no sé si no tiene audio, Mariano. Dice, ¿ese obstáculo que Calvás menciona como el ludo de la paidía o lo entendí así en la clasificación? No, ¿Cómo? Repetime la pregunta, no escuché bien. A ver, no, ese obstáculo que Calvá menciona como el ludus de la paidía o lo entendí así en la clasificación. En realidad, Calvá lo que habla, cuando habla del ludus, el ludus es la regla, la organización, contra la paidía que es el caos, el desorden, lo desorganizado. Él contrapone ludus como organización, estructura, a la paidía que es, la menciona él como, justamente como el caos. Caos habla James, pero Calvá, no recuerdo la palabra específica. Claro, la regla impuesta a veces tiende a dificultar en algunos casos. Mariano, ¿no podés hablar? A ver, decimos, así sería como más fluido. Entienden lo que preguntó Mariano, ¿no? Hay una clasificación que es todavía no, dice. Hay una clasificación, todavía no puede hablar. Ignacio quiere hablar, dale Ignacio. Sí, dale Ignacio. Salgo del trabajo. Profe. Sí. Sí, no, estaba también justo terminando de trabajar y todo, por eso estoy Ah. ahí. No, este horario es terrible. La parte que no entendía muy bien es la de, cómo lo clasifica, aunque se relaciona también, me sonaba lo mismo que decía el compañero, lo de las clasificaciones por ahí, esa de ludos y paidía, me sonaba lo mismo cuando lo empezaban a decir Cuca, cuando lo empezaba a mencionar. Y sobre todo la parte de acción voluntaria, si la podrían explayar un poquito más por ahí, o cómo lo podríamos conceptualizar un poco más, para que yo lo pueda también anotar. Claro. Esta es una definición de Bernard Sweet, ¿no? Por Torres, pero es interesante plantearlo como una acción voluntaria en el sentido que podría ser pensado en el sentido autotélico que plantea Huizinga, es decir, que es una práctica donde voluntaria, uno participa de ella voluntariamente porque es una práctica innecesaria en el sentido de no está orientada hacia un fin externo de obtener algo por fuera de la propia práctica, sino de el objeto de esa práctica queda circunscripto a la práctica misma. El resultado de esa práctica no tiene consecuencias más que para la práctica misma, ¿sí? Es decir, el objetivo de esa práctica es participar de la misma
con el objetivo de resolver el problema que se creó dentro de la misma práctica. En este Pero sentido, lo plantea es un Bernard problema y Torres. Ignacio, pero igual me interesa escuchar a ver qué te hace ruido vos de esto. ¿Por qué a vos te llama la atención esto de voluntario cuando es algo que está tan instalado? Me interesa escucharte a vos en relación a esto. No, que en realidad primero es una definición que por ahí que yo ya como terminé la carrera y todo, capaz que no la habíamos pensado, o sea, no me la había llevado yo cuando terminé el profesorado y pensarlo en ese criterio, porque aparte tampoco a Bernard Swift tampoco lo hemos leído, por ahí no lo hemos nombrado. Entonces, de todas las definiciones que me quedaron de juego, digo, es la que por ahí Claro. nunca lo vi así en ese sentido, tan así. Porque esa es la idea, que Está perfecto, ¿no? deconstruyamos sentidos. A mí esta definición, nosotros a César Torres lo seguimos hace unos 10 años, es un filósofo del deporte, vive en Estados Unidos, no vive acá, pero tiene Es profe de educación física también, ¿eh? Profe de educación física y filósofo. Tiene desarrollos muy interesantes, después les vamos a pasar unos cuantos textos. Pero a nosotros nos cerró esto de la creación artificial de un problema, que nos pone en otra perspectiva para pensar que esta creación artificial es lo que puede construir y ayuda a construir lo que se llama el chiste, el brillo del juego. Y poder dar cuenta, bueno, ¿a qué se juega? Bueno, y esto tiene que ver con la construcción del problema. Y pensarlo como problema te permite también todo lo que ahora vamos a ir desarrollando, que es cómo se recalibra, cómo se sostiene la emoción y la atención que en un juego permite seguirlo jugando sin justamente que pierda su brillo, su encanto. Por eso nos parece tan rico esta perspectiva. Y justamente esto no se ve en la carrera. No, lo de Bernard Swift es difícil que hayas leído porque está todo en inglés, digamos. Sí, no está traducido. Lo que hay de Bernard Swift, claro. Les pasamos el libro también. Si bien no se dedica específicamente al juego, Bernard Swift tiene un libro interesante que se llama La cigarra, donde, bueno, ya lo vamos a ver también en la última clase, con la inutilidad del juego, pero, bueno, es un libro que no está traducido, de Grasshopper se llama La cigarra. Pero César Torres, que es un profe de educación física y filósofo que trabaja en Estados Unidos, trabaja temas de juego y deporte, más enfocados hacia el deporte y dentro del deporte más hacia el fútbol. Su preocupación tiene que ver con los aspectos más éticos de la práctica deportiva y específicamente del fútbol, ¿no? Sí hay cosas traducidas de César Torres, el libro que él compila, Niñez, Deporte y no me acuerdo qué más, es el título. Después el libro Gol de Media Cancha. Hay otro libro también sobre deporte, que es una compilación de artículos. Columna deportiva. Claro, ese está en formato digital, es muy fácil. También le podemos poner el link para conseguir ese libro. En realidad ese libro es una compilación de Torres escribía en página 12, si no me equivoco, toda una columna. Así que lo que se hizo fue juntar todos los artículos de un año más o menos, de César Torres ahí en página 12, y armar un libro en relación a posiciones críticas respecto al fútbol. Así que bueno, pero esta definición, como decíamos, cierra ahí en cuanto a pensarlo como una práctica autotélica, para salir del cliché del juego es autotélico. ¿Por qué es autotélico? Porque es una práctica voluntaria, donde el deseo está puesto ahí, en la práctica misma, en la acción misma, y en resolver un problema que uno mismo se crea. Se inventa para superarlo y resolverlo. Nos ayudaba, nos ayuda esto, perfecto, a entender el concepto de el saber del problema, ¿no? Espera, que alguien quiere hablar. Sí. Alguien dice, profe, ¿nos escucha? ¿Quién? Mariano. No, soy Mariano, que hoy
hoy había comentado y por ahí no había quedado claro. Justo a la Sí. mañana tuve que leer un texto de Calois, y dentro de esa clasificación, entre Agona, Lea, Mimicry e Healings, había como si fuese como que la Paidia y el Ludus lo atravesaban, y yo lo entendí como, por ejemplo, no sé, estoy tirando una pelota contra la pared que surgió de modo espontáneo, sin alguna estructura fija, y la estoy haciendo rebotar. Eso lo entendía como Paidia, y el Ludus, por ejemplo, en donde yo empiezo a problematizarlo, a decir, bueno, ahora sí o sí, la pelotita tiene que picar antes de pegar en la pared, ¿no es cierto? Y ahora la empiezo a tirar picando, y ahora, antes de agarrarla, tengo que aplaudir, como poniéndole ciertas Regla. complicaciones al juego que surgió en ese momento, y estableciéndolo también desde una posible regla. No sé si Sí, es sí, así sí. como puedo entender el obstáculo. Ahí vamos a ir avanzando, pero en parte sí. En parte sí, ayuda a entender, bueno, cuál sería el obstáculo. El obstáculo es ir poniéndole cada vez mayores dificultades a ese problema de juego para que esa tensión se sostenga. ¿Sí? Ahora, lo que dice Mariano, después lo podemos retomar a Calois. Yo lo leí mucho en su momento, hace tiempo que lo he dejado. Sería bueno después. Ahora ya a mí me desintegraste la cabeza, Mariana, así que después voy a ir a revisar Calois. Pero en realidad lo que es interesante, en función de lo que nosotros hemos determinado como estos tres saberes, podemos decir que hay veces uno está presente la distancia en relación a esto que vos tirás la pelotita, ¿no? Hay distancia. Podemos decir que está instalado un ámbito